La muerte segunda es el tema que habíamos dicho que íbamos a compartir. No lo habíamos hecho, me había sentido un poquillo mal, algunos resfriados que traía por ahí, pero gracias a Dios ya me siento mejor y esperemos que este tema pueda desarrollarlo correctamente, que lo puedas entender y pueda ser de edificación para tu vida. La muerte segunda. Hemos visto y espero que hasta este punto, hasta donde vamos, puedas ya comprender que nadie va a ser salvo por buena gente. No estoy diciendo que entonces hay que ser malos, no, pero nadie va a ser salvo por buena gente, porque esa es una de las cosas, una de las situaciones que enfrento constantemente cuando evangelizo a las personas. Muchos de ellos argumentan que ellos son buenas gentes, que ellos están bien con Dios, que no necesitan lo que yo les estoy compartiendo y cosas por el estilo. En ocasiones por ahí nos enfrentamos. Algunos me dicen, nada más con que te la lleves más o menos tranquila, con eso es todo lo que Dios te pide. Pero yo espero que tú comprendas hasta este punto en donde vamos, que todos somos descendientes de Adán y de Eva, que todos heredamos esa naturaleza corrompida y que por eso es el gran peligro sobre la humanidad, de que muchos que rechazan el Evangelio tristemente irán a condenación. No es el deseo de Dios, te aclaro. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. No basta con decir yo también creo, no, trata de conocer la verdad porque la verdad te va a santificar. Muchas de las veces las personas se cierran también, es otra de las cosas que encuentro en este caminar. Algunos dicen, hablar de política, hablar de fútbol y hablar de religión no tiene caso, dicen. Pero consciente o inconscientemente lo que sucede es que esas personas no quieren hablar porque saben de su ignorancia, no saben de la Biblia y es por eso que se cierran automáticamente. Es bueno que toda persona escuche del Evangelio. De hecho, para entender el Evangelio no necesitamos estar muy letrados, con mucho estudio académico. Lo que Dios pide es que seamos humildes y que entendamos que solamente a través de Cristo alcanzamos la salvación. Hablar de la segunda muerte así de fácil es hablar de la condenación, es hablar del infierno. Es el lugar al cual Dios no quiere que nadie vaya a parar ahí. Lo vuelvo a repetir, Él no desea la muerte del impío. Él desea que todos los hombres sean salvos y lo demuestra con hechos Dios. Porque la misma Biblia lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya hizo todo lo que la humanidad necesita para la salvación, pero es el ser humano el que rechaza esa oferta de salvación. Dice también la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios no desea la muerte, no desea la condenación de ningún ser humano. Tristemente es el ser humano el que está labrando su propia tumba, su propia perdición. Vamos a retomar nuevamente el pasaje de Juan 5, 28, 29, porque ahí es donde nuestro Señor Jesucristo habló y dijo que en aquel entonces unos resucitarían, unos para vida eterna y otros para condenación. Son palabras del Maestro, no son palabras que yo he inventado, son palabras de Él mismo. Y ya para centrarnos en el tema, no voy a ser muy extenso. Hay muchas citas bíblicas, pero no voy a ser muy extenso. Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y dice ahí la Escritura 24 al 6.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjate bien lo que dice el versículo 6 en la parte B. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte ya no tiene poder sobre los que resucitaron en la primera resurrección. Y ya explicamos que en esa primera resurrección, cuando sea el arrebatamiento, según lo dice Tesalonicenses en el capítulo 4, cuando sea el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitan primero. Los que estemos con vida, si llegamos a estar con vida para ese día, no veremos muerte, seremos transformados inmediatamente y recibiremos al Señor en las nubes. Pero las otras personas que no aceptaron a Cristo, esos se quedan todavía en el sepulcro. Pasan 1000 años y después son resucitados, pero son resucitados únicamente para ser juzgados según sus obras, y como no estaban inscritos en el libro de la vida, son arrojados al lago de fuego. Dice la Escritura ahí mismo en Apocalipsis, en el mismo capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí está la respuesta. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hacemos una observación. Aquí ya resucitaron unos anteriormente, ya lo habíamos leído. Pasaron 1000 años y después, dice la Escritura, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Porque aquí ya es el juicio ante el trono blanco de Dios. Esa es una confusión dentro de las diferentes religiones. Yo fui pentecostal, por eso sé cómo es la religión de la doctrina del pentecostal. El pentecostal tristemente hace un revolvedero de todas las cosas, y por eso el pentecostal todavía no tiene seguridad en su salvación, porque no hacen la diferencia. El cristiano va a comparecer al tribunal de Cristo para recibir recompensa según sus obras, o quedarse con las manos vacías según sus obras, pero salvo. Y aquí el juicio ante el trono blanco, aquí únicamente comparecen los inconversos, los que nunca aceptaron el evangelio, pero comparecen únicamente para ser juzgados, y como no fueron hallados en el libro de la vida, son arrojados al infierno, al lago de fuego. Y déjame decirte una cosa, en ese lago de fuego todos van a estar en condenación, todos van a ser atormentados. Algunos enseñan que al morir todo se acaba, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que junto con estas personas que no aceptaron el evangelio, retrocedo al 10, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la condición tanto para el diablo, el falso profeta y la bestia,
y también para toda persona que no quiera aceptar el evangelio. Serán arrojados al infierno y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora también es cierto que va a haber diferentes grados de castigo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo allá en los evangelios, le dijo a los judíos que habían rechazado su mensaje: el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ustedes. En aquel día será más tolerable. Entonces está hablando de que va a haber todos en condenación, sí, atormentados, pero diferentes grados de castigo. Pero como quiera que sea, pues yo creo que no hay alguna persona en su sano juicio que quiera pasar una eternidad en condenación. Por eso, si tú entiendes que la única manera que tienes para ser justificado es a través de nuestro Señor Jesucristo, que no va a ser porque tú seas católico, que no va a ser porque tú seas testigo, sino porque verdaderamente te hayas convertido al Señor Jesús y hayas renunciado al pecado. Entonces Él te sellará en ese momento con su Espíritu, y desde ese momento tienes las arras del Espíritu. Desde ese momento tienes la garantía de que ya tienes vida eterna. No tienes por qué pasar la eternidad en condenación. Yo espero que este tema te haga reflexionar y que te vuelvas a Dios, que te reconcilies con Dios, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos justificados, somos aceptados nuevamente como sus hijos solamente a través del Salvador, a través de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos, bendiciones.